Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 1 de junio del año 2023. Una tertulia de lo más heterodoxa porque tenemos a 3 integrantes de la mesa en el estudio, una a distancia, bueno, y el conductor a distancia también. Así que voy con los saludos. Hernán Bonilla, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano. Cecilia Aguiluz, ¿cómo te va? Buenos días, Emiliano, y un saludo a la audiencia. Nos cruzamos, te viniste a Montevideo y yo salí corriendo. Huiste. Ana Laura Pérez, buen día. Buen día, a mí me pasa lo mismo con Cecilia. No logro saludarla. Tenemos que combinar. Y el último saludo para Esteban Valenti, buen día. Buen día, buen día. Esta es la primera vez en toda la larga historia que participo en una tertulia donde el conductor no está. Sí, sí, porque claro, durante la pandemia hicimos esto de las tertulias virtuales, etcétera, pero estábamos todos a distancia, ¿no? Llegó a pasar eso, ¿no? Que el conductor estaba en su casa y todos los tertulianos también estaban en su casa. Esta vez es al revés la cosa, tertulianos en el estudio, conductor afuera. Bueno, vamos, primer tema, tenemos 2 para tratar con ustedes, empecemos. La Cámara de Senadores recibió ayer el pedido de desafuero del senador Gustavo Penades, que está siendo investigado por la fiscal Alicia Ghione a raíz de 8 denuncias de abuso sexual de menores. Ayer el legislador volvió a enviar una carta a la presidencia de la Cámara Alta, a Beatriz Argimón, para que se vote su desafuero en el Pleno de forma inmediata, sin pasar por la Comisión de Constitución y Legislación. Hoy a las 13, Argimón se reunirá con los coordinadores de bancada para resolver qué trámite se le da al asunto. Según informó La Diaria, los blancos esperan que en el Senado haya un pacto de caballeros y que la discusión sobre el desafuero de Penades se procese sin mayores discusiones. Desde el Frente Amplio se subrayó que dejarán alguna constancia política, pero adelantaron un debate sin rispideces. Por su lado, el directorio del Partido Nacional va a analizar el próximo lunes el pasaje del caso del senador Penades a la Comisión de Ética. En diálogo con Montecarlo, el senador Jorge Gandini explicó que la decisión implicaría por reglamento la suspensión de Penades de los ámbitos partidarios. Vaya delicado asunto el de Penades, las denuncias en su contra y el desafuero. Ahora ya tenemos entonces un hito importante con el desafuero en curso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién empieza? Miro a Ana Laura, que empiece ella. Nadie quiere empezar. Bueno, empiezo yo. Nadie quiere empezar, dice Esteban, que es un tema incómodo. Yo empiezo, Esteban, tranquilo. Para mí es un tema como muy relevante y creo que, digamos, se ha hablado mucho de esto del pacto de caballeros y de darle trámite rápido, que por un lado, digamos, que el Partido Nacional haya tomado la decisión de votarlo, me parece que habla bien del Partido Nacional. También el nivel de gravedad y de profundidad y de todo que tiene el caso ya a esta altura de las circunstancias hace difícil pensar en que hubiera una alternativa. Hay que ver qué hace Cabildo, ¿no? Que es un socio de la coalición que está planteando que quiere incluso Domenech habla en una nota que publicó hoy El País, que él ha actuado en casos donde hay una eventual intencionalidad política en el pedido de desafuero y lo compara con no sé a qué intencionalidad política se refiere, pero digamos que ahí una vez más uno puede ver que puede haber que hay una manera de ver las cosas diferente desde Cabildo, que puede entorpecer lo que eventualmente el Partido Nacional espera que se dé, y un Frente Amplio que no está necesariamente aceptando, que dice que entiende que no va a ser de esto una situación política, pero está diciendo que eso no significa que no va a haber debate, ¿no? Que es como la aspiración de Máximo. A mí lo que me preocupa de todo esto es que seguimos, lo que subyace a esto, y es que seguimos creyendo que los delitos sexuales y los abusos sexuales y los delitos de este tipo son parte de la vida privada de la gente. Y lo estamos discutiendo en estos términos. No vamos a hablar de esto porque es un tema delicado. Y el Parlamento habla de montones de temas delicados. Digo, para eso está el Parlamento, hace leyes, y las leyes en general
versan sobre temas delicados, si no, no nos gastaríamos en hacer leyes. Entonces, me parece que en el Parlamento hay que hablar de temas delicados. Lo que creo que subyace es la idea de que un legislador esté enfrentando un proceso judicial que a esta altura tiene, si no me equivoco, cerca de 10 denunciantes por explotación sexual de menores, no termina de ser un tema del que hay que hablar en público porque en algún punto nos incomoda o nos parece que forma parte de la vida privada. Digamos, yo me niego a creer que en el Parlamento las dos alternativas posibles son un debate sucio que saque rédito político o no debate. Me parece que sería interesante tener un debate y poner este tema sobre la mesa, más allá del senador. Hablar de la explotación sexual de menores y del abuso sexual y hablar de este tipo de cosas y visibilizar que muchas veces las personas involucradas en este tipo de delitos no son oscuros seres que están escondidos atrás de una columna en una esquina oscura, sino gente que circula por ahí y que tiene vidas normales. Entonces, nada, reclamo como ciudadana que el silencio no me parece una alternativa válida. Cecilia, sigo contigo. Sí, a mí, por ejemplo, la frase esa del pacto de caballeros, te digo que me parece por lo menos desafortunada. No sé en realidad quién la dijo, porque es algo que empezó a circular, pero me parece desafortunada por el tema en el cual estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una presunta, y yo siempre le voy a poner los términos que corresponden, que es presunta explotación sexual, y por lo tanto usar como contrapartida de esto en la discusión política el tema de pacto de caballeros me parece bastante desacertado, al menos en la parte terminológica. Entiendo que de fondo no debe ser lo que están pensando. Espero que haya un tratamiento acorde y adecuado. No tiene por qué ser rápido ni sin discusión, porque el tema, yo entiendo que también de fondo amerita determinados comentarios que tienen que ver con cómo se dio todo esto, la posición digamos que quedó cada partido con esto, ¿no? Porque creo que a todos, además de la gravedad de los hechos que se están denunciando, tiene un componente político de cómo quedaron todos posicionados. Yo creo que esto fue muy rápido y generó una sorpresa en muchísima gente que todavía está, y los que estamos mirando de afuera estamos como un poco, yo sigo también con detenimiento el asunto de Penades, pero bastante impactada de cómo se están dando las cosas. No veo también con un poco de temor a veces que se puede mediatizar alguna cuestión que para mí pasa a ser secundaria, y no quiero que se olvide el tema central, que puede ser una presunta explotación sexual, que eso sí es un tema grave, y eso es un tema que tiene que estar arriba de la mesa del Parlamento, por este caso, pero por todos los casos, porque lamentablemente esto existe en nuestro país, y somos un país que tiene problemas de trata y que tiene problemas de explotación sexual de menores. Por lo tanto, es un tema que hay que hablar. No es quizás el momento de discutirlo, el desafuero, bueno, capaz que no es el momento de discutirlo porque se trata de un caso puntual, pero también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en mi caso no me parece adecuado que no se trate en comisión. Yo creo que eso tiene que estar en comisión, tiene que cumplir los trámites normales, pasa por comisión y luego pasa al plenario para que todos tengan el acceso a la información como corresponde en una comisión que debe tratar con seriedad el desafuero de un senador de la República, que eso es lo que está pidiendo la justicia, y por lo tanto tiene que tener la seriedad y el procedimiento adecuado como corresponde en estos casos, porque el tema de fondo amerita y porque el tema de forma también, porque hay formas para hacer estas cosas. La justicia pide el desafuero pasa a una comisión y la comisión lo analiza y luego lo pasa al plenario. Para mí tienen que cumplirse con todos los requisitos, y cada uno de los partidos tiene que además dar su opinión al respecto, porque me parece que es un poco lo que la gente también necesita escuchar. De eso se trata el Parlamento, y no una cuestión como tiene que pasar por un tubo. No me parece que sea ese el mecanismo. Ajá, bien. Va saliendo
con distintos aristas, con distintos ángulos el enfoque de ustedes en este tema delicado. Ya me gustaría que volviéramos después a eso, ¿no? ¿Por qué es delicado o no es delicado este caso? Sigo. Esteban. Bueno, primero, el pedido de desafuero es por un delito importante y grave. Y en cierta manera, porque se le pasa el expediente al Parlamento, por un delito con un nivel de comprobación elevado. Es decir, las pruebas que se le presentan demuestran un nivel importante. Segundo, yo espero efectivamente que el Parlamento lo vote de la manera más unánime posible, porque es un delito grave. Es un delito grave, así lo haga un senador, pero eso tiene una gravedad política, como la Operación Océano, donde había una cantidad de ciudadanos involucrados en un tema muy grave como es la violación y la explotación sexual de menores. Tercero, está muy bien ocuparse del tema Penedès. Yo voy a hacer una referencia en el sentido de que es un caso individual, pero también sería bueno ocuparse de la Avenida Italia, de la zona del Parque Valle, donde es notorio que es una zona que es ahí donde se reclutan menores, que sería bueno que, digamos, la policía, el ministerio, es decir, las autoridades competentes analizaran ese tema, porque es notorio que se ha institucionalizado ese lugar como un lugar de reclutamiento. En cuarto aspecto hay una cosa, yo a la mayoría de la gente con la que he conversado te dicen se sabía. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero hay gente que me decía se sabía. Entonces uno queda, y en realidad... ¿Se sabía qué cosa? Que pasaba eso con Penedès. En realidad el problema de fondo es que quien lo hizo explotar es una militante bastante particular del Partido Nacional, que hace poco dijo otras barbaridades. Entonces, eso hizo que explotara. Yo no sé si otros hubieran dicho las cosas, y estamos cerca de las 10 acusaciones. Quinto, yo no creo que dé rédito político discutir el aspecto puntual y personal. El que tuvo una actitud que yo resalto es Mujica, en este caso, que dijo que le dolía. A mí también, a mí no me gusta la gente que se rebaja a ese nivel, digamos, de delito y de inconducta. Me resulta una cosa terrible, ¿no? Que hay que penar, que hay que discutir, pero me resulta una cosa... Y no me hace olvidar que efectivamente Penedès era un muy buen legislador, con el cual se podía discutir, lo dijo. Ahora, así como digo eso, digo que no estuvieron bien ni Heber ni Lacalle, cuanto antes de que se resolviera nada, dijeran que confiaban en su amigo. Esas cosas no son de amistad, esas cosas necesitan la posición institucional que le corresponde al Ministro del Interior y al Presidente de la República. Tendrían, cuando se pronuncie la justicia, si no lo quieren hacer ahora, tendrían que pedir disculpas a la ciudadanía. Y yo espero un debate no sobre el caso solamente, ni principalmente, ni una crucifixión personal, sino yo espero un debate sobre el tema institucional, el tema, digamos, de costumbre, porque en el Uruguay, para bien y para mal también, hay una especie de silencio sobre esas cosas. Cosa que imagínate si esto pasara en la Argentina, imagínate si esto pasara en Brasil, imagínate, tendríamos programas y programas sobre los detalles. No salieron, y eso que es relativamente fácil recolectar. La prensa también es muy medida en ese sentido. Pero hay una diferencia entre ser medido desde el punto de vista del tratamiento puntual del tema, etcétera, y hacerlo con altura, con criterio de sociedad seria y culta, y otra cosa es no hablar. Otra cosa es, no pasó nada, es un trámite administrativo, levantamos la mano y se acabó. No da rédito político, vamos a entendernos claro, porque las debilidades humanas maltratadas son eso, debilidades humanas maltratadas, pero que corresponde, sin, digamos, rebajarnos, que haya una consideración profunda, lo más profunda posible, lo más vinculada también a temas legales y a temas culturales,
porque no está muy lejos todo otro problema de esto, es decir, la violencia, por ejemplo, que hay hoy en la sociedad uruguaya. No está. Es parte de todo este proceso. El problema de la trata, el problema de la explotación de menores es un tema que es parte del descaecimiento moral de la sociedad uruguaya. Y completamos con Hernán la primera ronda. Bien. Yo comparto mucho, ¿no?, de que es un caso muy delicado, es un caso triste también, creo, ¿no? Más allá de cómo se termine dilucidando y lo que pase en los próximos meses o años, no sé cuánto puede llevar el caso en la justicia. Comparto también que no es un tema político partidario, creo que a eso apuntaba el espíritu con el que se quiere debatir en el Parlamento el tema del desafuero, ¿no? Más allá de que el mecanismo, bueno, capaz que tiene razón Cecilia de que corresponde seguir el mecanismo establecido, pero creo que Penades ha tenido la actitud de decir que él es partidario que se vote el desafuero rápidamente, que la justicia pueda actuar. Me parece que eso es razonable que cumpliendo las formas se vote el desafuero lo más rápido posible. Creo que la justicia tiene la tarea de preservar el derecho de las personas que están acusando y el derecho de Penades de defenderse también. Creo que hay que garantizar los derechos de las dos partes, ¿no? Creo que la presunción de inocencia y, bueno, si hay pruebas, si hay acusaciones concretas, si se puede demostrar, naturalmente vendrá lo que la justicia determine. Y creo que también es interesante también, creo que capaz que era el tema con el que estaba, el espíritu con el que estaba planteado el tema de la tertulia, que es el pedido de desafuero, es cuándo corresponde votar un desafuero y cuándo no, ¿no? En qué momento, siempre que haya un pedido de la justicia, corresponde votar un pedido de desafuero o no. ¿Qué tiene que presentar la justicia para que el pedido de desafuero funcione? Yo creo que en este caso va camino a que se vote probablemente por unanimidad el pedido de desafuero, y creo que estaría bien, creo que es lo que corresponde, creo que es la forma de dejar actuar libremente a la justicia y que determine lo que tenga que determinar. Yo les preguntaba hoy por qué le ponemos el mote de delicado a este caso, ¿no? Ana Laura, tú tenés una respuesta, porque yo tengo una aproximación a la respuesta, pero me gustaría escucharlos ustedes también, a ver. Yo creo que tiene que ver con esto que yo decía al principio, con que todavía en la sociedad creemos que estas cosas forman parte de la vida privada. Sí. Delitos con particularidades que tienen que en todo caso, si son delitos, si son conductas inapropiadas para alguna gente en vez de no delitos, forman parte de la vida privada de la gente. Y incluso a veces da la sensación de que como no lo podemos hablar, nos cuesta tanto, es como si fueran menos graves. O sea, a nadie se le plantea hacer un desafuero exprés de un legislador que afanó, que robó, que malversó, que estafó, ¿no? Y es muchísimo más grave, teniendo en cuenta la presunción de inocencia, como bien decía Cecilia, ¿sí? Pero un legislador que está acusado, y como bien decía Esteban, con muchísimos elementos a esta altura del proceso, aunque eso no significa que sea culpable, eso lo tiene que decir la justicia, de explotar menores de edad. O sea, me parece 18 millones de veces más grave el delito que está sobre la mesa en este momento que cualquier otro sobre el que no se hace un desafuero exprés. Entonces, lo que ocurre, y ocurre también con otro tipo de delitos como los que tienen que ver con la violencia de género, es que seguimos considerando que son parte de la vida privada de la gente y nos incomoda ponerlos sobre la mesa. Y hay cuestiones que no forman parte de los procesos decisionales de una persona que derivan en la ocurrencia de estos delitos. Hay redes de trata de menores de edad, igual que hay redes de narcotraficantes. Hay gente que se hace rica explotando menores de edad. En este caso hay sindicado a una persona como intermediaria. Yo dudo mucho que el intermediario lo hiciera buena onda, si hubo un intermediario efectivo. Entonces hay también ciertas construcciones que son muy similares a los delitos
sobre los que hablamos y nos parecen gravísimos. Si hubieran encontrado al senador en una red de narcotraficantes, no estaríamos planteando un desafuero express. Entonces me parece que ahí hay una cuestión que realmente deberíamos resolver como sociedad, y esta cosa, para terminar, esta cosa que yo vengo viendo, ¿no? Y en algunas entrevistas aparece, y esta cuestión de, primero de esta cosa como si lo hubiera, digamos, entiendo que si es inocente tiene cierta lógica, pero no se aplica el mismo criterio a otros delitos donde por supuesto, como en todos, aplica la presunción de inocencia. Esta cuestión de como de pobrecito, ¿no? De que le ocurrió esto tan espantoso, o ponernos a hablar, por ejemplo, del golpe que esto significa para el Partido Nacional, perder un articulador de su peso. Señores, yo no estoy quitando la importancia de la pérdida del articulador, pero estamos hablando de un delito gravísimo. Entonces, realmente tenemos el delito y no de la pérdida para el Partido Nacional del articulador de peso, ¿no? O sea, es como que nos cuesta tanto hablar del tema que siempre terminamos como pintándolo. Yo creo que hay algún factor más detrás de lo delicado de este caso. Me parece que hay algo más, que es lo siguiente. Bueno, todos sabemos el papel que jugaba Penades en el Parlamento, en el Senado en particular, ¿no? Lo respetado, lo elogiado que era por sus condiciones como negociador, como articulador, como argumentador serio, etcétera, ¿no? Penades primero tiene una imagen de parlamentario solvente, confiable. Eso está por un lado. Por otro, Penades hasta ahora no se había asumido como homosexual. Era un comentario, era algo que se conocía, que muchos conocían, pero Penades no lo había asumido, no lo había reconocido, no lo había transparentado. Y entonces, cuando pasa esto que pasa, cuando aparecen las denuncias de Romina Celeste, etcétera, se dan dos giros, dos clics al mismo tiempo. La admisión de la homosexualidad de Penades, y segundo, la acusación a Penades de abuso sexual de menores, ¿no? O sea, tenemos a un homosexual, a alguien que acaba de admitirse como homosexual, denunciado por abuso de menores. Cuando, en general, hasta ahora tengo la impresión de que los casos de abuso de menores más bien correspondían a hombres que abusaban de menores mujeres, ¿no? De menores chicas. En fin, me parece que estas son todas características un poco especiales de este caso, ¿no? Sí, me parece súper interesante lo que decís, Emiliano, porque creo que sí, que todo se juntó con todo y creo que es parte de la sorpresa que ha habido en la gente con este tema. Pero volviendo también al punto, tengo un planteo para hacer que tiene que ver que nuestro país en las cuestiones del derecho tiene una tradición de sancionar más o de ver con mayor gravedad a todo lo que tenga que ver con lo patrimonial. Es algo histórico. Cuando hablamos de las estadísticas, hablamos de los hurtos, de las rapiñas, siempre son las cuestiones que primero se plantean. Y no otro tipo de delitos, como puede ser la trata, la explotación sexual, la violación de menores, todo lo que tiene que ver con esto que, bien decía Ana Laura, se entendía hasta hace un tiempo en el fuero interno. Eso por un lado que tiene que ver con lo jurídico, desde mi punto de vista, ¿no? Por supuesto que cada profesional podrá tener su punto de vista. Pero por otro lado, creo que además hay un tabú social, porque cada vez que uno quiere hablar de estos temas, la propia sociedad se va para atrás y se retrae de esto. Hace un tiempo, hace capaz que yo diría 30 años, pasaba lo mismo con los temas de violencia doméstica. Cada vez que vos los querías plantear y hacías una jornada, iban 4, 5, 6 personas. Era muy reducido. Luego se hace todo un proceso que tiene que ver con visibilizar el tema y se logra poner arriba de la mesa. Yo creo que lo que tiene que ver con los delitos sexuales sigue siendo un tema que le cuesta a la sociedad como tal, porque tiene determinados tabúes y porque tiene culturalmente aceptadas algunas prácticas que son delitos y no las tiene asumidas como tal. Entonces creo que ahí también hay dos componentes y por eso quizás no se habla, o por eso se hace mote de qué triste, qué pobre, qué horrible.
En la propia Constitución nuestra, cuando, o sea, el artículo del desafuero es el 114, pero el artículo 115 habla justamente de las conductas indignas que puedan tener y que son causa de remoción de los legisladores. O sea, una cosa es que vos seas un buen legislador, otra cosa es que tengas conductas indignas o que tengas o que cumplas actividades delictivas de esta naturaleza. Lo digo como un elemento que en realidad no sé por qué no se ha mencionado, porque en realidad ya está establecido en nuestra Constitución. Acciones o conductas indignas son causa de remoción. Y se han hablado en nuestro Parlamento en casos absolutamente menores que esto, si se llega a comprobar la situación, y vuelvo a decir, lo primero que rige en nuestro derecho es el principio de inocencia. Y en este caso yo no hablo de delitos, hablo de presunciones. Porque si hay delito o no, en definitiva lo va a tipificar la justicia. Sí, bueno, ¿quién sigue ahora? Yo sigo. Esteban. Primero, todos asumamos cosas que todos comprendemos y analizamos. Es decir, esto tuvo este impacto, no porque sea el primer caso de violación de menores acá, en este país es bastante frecuente. Tuvimos hace poco un caso masivo, como el de Operación Océano. Es famoso porque la persona que lo cometió es una persona de público conocimiento, de digamos, determinado papel institucional, etcétera. Eso es así. Por eso además también pasa por digamos, el trámite parlamentario. Hay un dicho de Maquiavelo que es: los hombres olvidan, creo que es de Maquiavelo, los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Y esto vale también para este caso. En general, este tipo de delitos son asumidos con mucha liviandad. Y lo digo y lo repito, está Penades, está el que lo asistía si se prueba que lo asistía, pero está una zona de Montevideo y zonas del interior del país, boliches del interior del país, en todo el país, donde se sabe que hay trata de menores. ¿Tá? Y es un tema que aparece mucho menos en la justicia de lo que tendría que aparecer. Si este caso ayudara a que, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de los partidos, en particular del Partido Nacional, hubiera una reflexión crítica sobre estos temas, porque es necesaria, porque no tiene que ver solo que es un delito encadenado. Es un delito encadenado. La trata de menores, la trata de armas, la trata de dinero, está encadenada con el narcotráfico. Generalmente forma parte de un mundo. Entonces yo creo que es muy importante que aprovechemos, si se puede decir así, esta circunstancia dura, esta circunstancia que nadie quisiera tener, para hacer una discusión a fondo de algo grave, de un problema serio que tiene la sociedad uruguaya, y que tiene una confusión en todos los niveles, y es que por ser cuidadosos con la privacidad, que la prensa lo es, los demás políticos lo son, etcétera, confundimos privacidad con delito. ¿Hernán? Sí, a ver, yo creo que estamos todos de acuerdo con la relevancia y la gravedad de estos delitos, de este tipo de situaciones, pero creo que son dos cosas distintas, ¿no? Una es el caso puntual de Penades, que está en la justicia, y como decía bien Cecilia, tiene la presunción de inocencia, y veremos si se encuentran elementos para condenarlo, será condenado, y tendremos la comprobación, la verificación de que las acusaciones eran ciertas. Otro tema que creo que está bien también es el cómo poner estos temas sobre la mesa, cómo discutirlos, cómo tratarlos. Sí, como dice Esteban, que hay lugares concretos donde esto se sabe que se produce, y bueno, habrá que denunciarlos, habrá que investigarlos, también habrá que proceder. Pero creo que son dos cosas distintas, ¿no? Uno es el caso puntual, uno es el
por el tipo de acusaciones que se están dando, este problema que también obviamente amerita un abordaje, un análisis, cómo prevenirlo, cómo... es cierto en general también lo que decía Cecilia, ¿no? De que en general los delitos que se miden, los delitos que seguimos son los delitos del patrimonio más que este otro tipo de delitos. Bueno, creo que es cierto que también esto amerita un abordaje, pero creo que son dos cosas distintas, eso que el caso puntual, ¿no? Ana Laura, ¿te quedó algo? No, me parece como que igual algo, una salvedad. Yo no digo que en esos lugares físicos no ocurran esas cosas, probablemente sigan ocurriendo, pero en realidad de un tiempo a esta parte la problemática más grave se da mucho más en las redes y en los celulares, y por eso es más difícil de detectar muchas veces, aunque muchas veces también es más fácil de probar, ¿no? Porque una vez detectado, el rastro que deja es bastante más claro. Pero nada, que ha habido como una... De hecho, la propia Romina lo ha dicho varias veces, que ha habido una traslación de los lugares físicos hacia los lugares de la época en la que ella denuncia a la época actual. Lo otro que me parece importante aclarar, porque justamente esto que decía Emiliano... también se prestó como a confusiones, esta doble noticia para alguna gente, ¿no? De la condición de homosexual del legislador y del proceso, que no flote ni parezca que tiene alguna relación con la orientación sexual de las personas, ¿no? Claro, es... Exacto. Es muy importante dejarlo claro. Los abusadores sexuales, los explotadores sexuales, los hay de todas las orientaciones, y los hay que tienen una fachada a veces de una manera y son de otra, etcétera. Entonces me parece importante aclarar esto. Y desde el punto de vista estadístico, es como decía Emiliano, en general... este es un caso, es lo que se diría en estadística un outlier, ¿no? No es el más común de los casos en la ocurrencia. En general suelen ser varones heterosexuales, o al menos tener una fachada de heterosexualidad. Bueno, pero por ahora, ni en el debate político, que casi no hay, ni en la prensa, el tema de la condición homosexual ha aparecido el único... Por eso digo que flota, Esteban, porque como no el primero que lo planteó fue el propio Penades en su declaración, mal hecha en el Parlamento, porque no era un tema para discutir y para hacer la conferencia en el Parlamento, pero fue el primero que lo planteó, y nadie después siguió por ese camino, porque es un tema bastante superado en la sociedad uruguaya, aunque haya zonas internas oscuras, pero... yo no lo vi como un problema, ni creo que haya que agregarle una gota de gravedad o una gota de, digamos, de menos gravedad por el hecho de que sea homosexual. Enseguida venimos con el segundo tema. Ya continuamos en la tertulia de los jueves.